Y el país se integra. Saludos cordiales. Generamos la transmisión desde el norte de la capital para los próximos minutos. Analizar un poco de lo que es esta ley de solidaridad nacional que aprobó la legislatura precisamente el día sábado. Para eso vamos a dialogar con el doctor Diego Pérez, quien es docente de la IAEN, para conocer los detalles y también qué se puede esperar para estos tiempos. Doctor, gracias por atendernos y bienvenido a los medios comunitarios. Bueno, muchas gracias. Sí, o sea, me parece que hay un contexto interesante a través de la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional, sobre todo porque termina de proveer una serie de herramientas que se habían mencionado, eran todavía necesarias para garantizar las vías de respuesta del Estado frente a los problemas de seguridad, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay una posición interesante de, por un lado, todo el apoyo que recibió del arco político y por otro lado de todas las herramientas que se estarían proveyendo desde esta serie de disposiciones para las instituciones públicas, sobre todo aquellas de seguridad, ¿no? Ahora, si bien con esta ley algunos asambleístas precisamente mencionaban que no resolvería de inmediato los problemas del país, sobre todo el tema de la seguridad, ¿ya es un aval también para que Fuerzas Armadas y Policía Nacional puedan trabajar? A ver, yo creo que hay que volver sobre la premisa de que los problemas de seguridad no se resuelven ni fácil, ni mágica, ni rápidamente, ¿no? Al ser problemas estructurales, tienen que atenderse estructuralmente y un hecho de coyuntura no hace estructura, ¿no? Es decir, esta ley provee una herramienta y va a permitir la construcción de una serie de decisiones de política pública que eventualmente garantizarían que se atiendan los problemas estructurales, ¿no? Y eso va por un lado. Por el otro lado, sí, efectivamente la policía va a tener y las Fuerzas Armadas van a tener a partir de esto una serie de herramientas que van a permitir que se reconfigure de alguna manera el sector de la seguridad. Pero nuevamente, esto va a ser un fruto o los frutos de esto se van a ver en el largo plazo, ¿no? Ahora aquí también se estipula, por ejemplo, cambian las figuras dentro de lo que es el determinar quiénes son partes de una banda criminal, de una estructura criminal. Se aumentan los años de prisión, doctor. Sí, a ver, se ha atado esto a una línea de discusión que se venía planteando desde hace un rato largo en torno a la necesidad de endurecer penas, de garantizar de alguna forma mecanismos más contundentes de respuesta del Estado para desincentivar la vinculación a las organizaciones criminales, ¿no? Por eso es que en este caso se incrementan las penas, se vuelven penas mucho más duras. Me parece que hay de todas maneras líneas un tanto borrosas en cuanto a la determinación de las responsabilidades. Evidentemente esto tendrá que pasar por un mecanismo de discusión y de control constitucional, pero digamos en principio hay un mensaje fuerte del Estado en torno a garantizar que las personas vinculadas a organizaciones criminales tengan sanciones mucho más contundentes, mucho más fuertes. Precisamente, ¿quién deberá determinar esta fina línea, como usted lo menciona, para determinar qué persona es parte de una estructura criminal o a quién se le puede catalogar, por ejemplo, como un líder de una banda? Bueno, la ley, tal como estaba planteada, sostiene que habrán jueces especiales para hacer ese tipo de determinaciones. Queda siempre, insisto en esto, una duda sobre cuál va a ser la línea divisoria entre el problema entre la determinación esta a priori de responsabilidades y luego el establecimiento efectivo de la culpabilidad de una persona, ¿no? Luego los grados de involucramiento van a ser otro problema. Creo que todo esto va a tener que trabajarse muy minuciosamente en el reglamento de la ley. Y obviamente yo creo que vendrá una instancia de discusión constitucional, porque me parece que, tal como ha salido aprobada la ley, hay algunos espacios donde la posibilidad de vulnerar derechos puede estar todavía vigente y eso va a tener que pulirse en el espacio constitucional. Aquí también, por ejemplo, se habla de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero, que va a tomar un papel protagónico dentro de determinar precisamente de dónde vienen los dineros.
Sí, a ver, ahí la UAFE tiene un rol sustancial, porque hay que recordar que el crimen organizado tiene quizás un efecto visible que es la violencia, pero un efecto más estructural y más cotidiano que es el de los flujos económicos ilegales, ¿no es cierto? Y ahí la UAFE tiene que cumplir con un rol central en identificar, seguir y ubicar y obviamente procesar o arrancar con los procesos que luego serán tomados por la justicia frente a los problemas de la estructura de la estructura perdón, de la estructura del crimen organizado transnacional en el costado económico, ¿no es cierto? Y entonces ahí va a ser la UAFE la que va a tener que hacer esas determinaciones y va a tener que proveer el mapa, si se quiere, el mapa de cómo están operando los financiamientos. Ahora, desde el sábado que se aprobó esta ley, hay algunas voces que están cuestionando precisamente que esta tabla de consumo de drogas, esta tabla de sustancias sujetas a fiscalización podría modificarse, lo cual sería nuevamente un cambio para la Constitución. Sí, a ver, hay una visión desde el Ejecutivo, esta se la planteó tan pronto inició su primer periodo, que giraba alrededor de la eliminación de la tabla de consumo, ¿no? De hecho, hubo un decreto mediante el cual el presidente la eliminaba, pero claro, dado que esa tabla estaba en la ley, pues el decreto no tenía efecto inmediato, ¿no? Ahora, hay una visión allí, es una visión que se ata a la seguridad y a las políticas de tolerancia cero. Me parece que esa va a tener también que contrastarse con los problemas de salud pública, de consumos problemáticos. Hay que ver cómo va a quedar la tabla. Muy probablemente, sin embargo, parecería que los niveles de tolerancia en esa tabla se van a reducir y esto puede terminar representando un problema para los consumidores problemáticos, ¿no? Personas que tienen adicciones y que para quienes esto es una enfermedad. Pero también, y esto creo que es sobre lo que hay que poner el ojo, hay que encontrar el justo medio para desincentivar los casos de microtráfico, ¿no? Sabemos que varias de estas organizaciones operaron justamente escudándose en estos márgenes para hacer microtráfico. Esto es lo que se intenta combatir, pero nuevamente hay que pensar también en los costados de salud pública. Según el objetivo bueno, el Ejecutivo decía que uno de los objetivos sería debilitar las estructuras criminales económicas de las bandas que operan en el país. ¿Se logrará con esta ley, como usted lo mencionaba? La ley provee un marco de acción, ¿sí? Las leyes nunca resuelven nada. Quienes resuelven las cosas son las instituciones que, amparadas en una ley, pueden actuar dentro de ciertos límites, dentro de ciertos márgenes, ¿no? Entonces la ley por sí misma no va a resolver nada. Hay que ver cómo las instituciones vinculadas a esta ley, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la UAFE, y el sistema judicial y demás, comienzan a implementar esta ley y comienzan a garantizar que las disposiciones de esta ley se conviertan en acciones efectivas para contener los defectos de los que se mencionan allí. Ahora, si bien el presidente todavía no remite ya de forma oficial, ¿se podría poner alguna acción de inconstitucionalidad a la ley que está aprobada? Me parece que sí, me parece que hay algunas visiones en torno a los riesgos que puede entrañar, sobre todo en cuanto a la garantía de derechos que pueden llegar a afectar esta ley, ¿no? Hay algunas figuras que tienen una naturaleza dudosa, para ponerlo de alguna forma, sobre, por ejemplo, el tema del que hablábamos hace un momento, ¿no? En qué medida alguien puede determinar que una persona está vinculada a una organización criminal, cuáles van a ser los pasos que van a permitir esa determinación y sobre todo cuáles van a ser los contrapesos, los descargos que se pueden llegar a presentar, ¿no? Esto abre un espacio para el debate. Me parece que si bien la ley está ahora efectivamente aprobada por el legislativo, pasará a un momento de veto por el Ejecutivo, pero además tendrá que enfrentarse a este control de constitucionalidad, a estos elementos de discusión pública constitucional que van a permitir quizás pulir el proyecto. Por de forma final, también dentro de esta ley se estipula, por ejemplo, jueces, fiscales, probos y también que puedan actuar. ¿De alguna manera esto va a ayudar para combatir el crimen organizado, tomando en cuenta que muchos de los jueces precisamente y fiscales están amenazados?
A ver, nuevamente, la enunciación de una voluntad en una ley no resuelve el problema de fondo, que es el problema de la cotidianidad, ¿no? Eh, y ahí a mí me parece que es necesario pensar en no solamente cómo estos jueces que enuncia la ley van a existir o van a operar, sino que además se tiene que pensar en cómo esos jueces van a integrarse dentro de la estructura del sistema judicial, y allí nos tenemos que enfrentar a un problema un poco mayor, que es lo que varios de los casos de la Fiscalía determinaron en su momento, que es la penetración del crimen organizado dentro de las instancias judiciales, ¿no es cierto? Es decir, que la ley diga que el juez tiene que ser probo no garantiza que el juez sea probo, ¿no? Tienen que haber mecanismos de confianza, mecanismos de depuración institucional, una serie de incentivos y desincentivos de política pública para lograr para lograr garantizar, perdón, que las personas que entran a esas funciones puedan operar de la mejor manera, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, hay que mencionar un ejemplo triste, ¿no? De estos jueces anticorrupción que terminaron vinculados con casos de corrupción, ¿no? Entonces, creo que se tiene que pensar en todas esas dimensiones para garantizar que haya una lógica contundente en el funcionamiento de las instituciones. Queremos agradecer al doctor Diego Pérez, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de esta ley de solidaridad nacional. Ahora se espera precisamente que el presidente de la República tenga el conocimiento de lo aprobado por la Asamblea y posterior la vete o tenga algún pronunciamiento. Con esto retornamos. Corape informa.